Un saludo desde Bogotá, un saludo de France 24 en español desde Bogotá, Colombia, donde está basado este canal, el más nuevo del medio público francés, France 24, parte del grupo France Media Monde. Me han pedido que les cuente un poco cómo se decidió que France 24 en español apareciera primero, y segundo, cómo se decidió que France 24 estuviera en América Latina, que tiene mucho que ver con el tema de la Noche de las Ideas de hoy, que es el tema de la cercanía. Para nosotros es un elemento que fue esencial en la decisión de dónde basar la cadena. Empecemos por las cosas más generales. El grupo France Media Monde tiene a France 24, que es la televisión pública francesa, con cadenas de información y de reportajes internacionales que emiten en inglés, en francés, en árabe y ahora, desde septiembre de 2017, hace 3 años, va a ser 3 años, emiten en español. Después está RFI, Radio France Internacional, que tiene muchas lenguas y está distribuida por todo el mundo, y una radio en árabe que se llama Radio Monte Carlo Dualilla. El grupo está basado en su integridad en París, aunque hay algunas redacciones basadas, unas pocas basadas en otras partes. Las cadenas de France 24, árabe, inglés y francés, están basadas en París. Cuando se decidió abrir la cadena en español, la cadena la lanzamos en septiembre de 2017, se discutió mucho dónde basarla, si basarla en Francia. Se llegó a la decisión de basarla en América Latina primero en general, porque el público objetivo era el público latinoamericano. Esa es nuestra principal audiencia, la audiencia latina, tanto en América Latina como en Estados Unidos en particular, en América del Norte en general, y la diáspora hispanoparlante en el mundo, que incluye, por supuesto, a españoles, pero también a muchísimos latinos que viven en otras partes del mundo. Con la idea de estar cerca de ese público fue que se empezó a explorar basar la cadena en algún lugar en América Latina. Se discutió mucho porque había lugares ideales, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago, otras ciudades incluso, Bogotá, y finalmente se optó por Bogotá. Hay un elemento también ahí que tiene que ver con el tema de la Noche de las Ideas de hoy, que es Bogotá está un poco en el centro. México está bien al norte, Buenos Aires está bien al sur. En Bogotá está uno un poco más cerca de todo, digamos así en términos de desplazamiento, es más cerca ir a México y más cerca ir a Buenos Aires que desde un punto muy al norte a un punto muy al sur. Hay muchas facilidades, digamos, es un país que como México o como Argentina funciona muy bien y permite desarrollarse sin ningún problema a un medio cuyo, digamos, oxígeno es el respeto a la libre expresión como es France 24. Eso es un elemento importante. Segundo, hay una diferencia muy importante entre los medios estatales latinoamericanos y los medios públicos como están concebidos en Francia y en algunos otros sitios. Alemania, el Reino Unido tienen sistemas que en algo más se asemejan a France 24 como medio público. En este sentido, France 24 es una cadena que es completamente independiente. France 24 no tiene dueños, no tiene anunciantes poderosos, no responde a políticos, no depende del presidente de turno. Su directora es nombrada por un comité independiente de expertos. Entonces, es un medio que se asegura de entrada muchísima independencia. Y eso es un elemento que para informar en América Latina es muy importante. ¿Ven? En France 24, digamos, el elemento más importante que tenemos para nosotros es mantener la independencia frente a todos los actores políticos, sociales, económicos, de todo orden. ¿Ven? Eso garantiza una información transparente, una transformación lo más veraz posible, lo más cercana a los hechos, lo más fáctica posible. Ese es, digamos, el credo de France 24. Un segundo elemento que también es muy distintivo de France 24 es un poco la promoción de los valores tradicionales franceses, la promoción de los valores del siglo de las luces o de la iluminación, como se dice en francés, el humanismo, el respeto por la diversidad, el respeto por las minorías, por los derechos de las mujeres, por los derechos de la comunidad LGTBI. Ese es otro elemento que es constitutivo digamos, es del ADN de France 24. Otro elemento importante
Esto es, como todos los medios públicos franceses, esto es una cadena laica. Esto no es una cadena que tiene una agenda religiosa en favor de una u otra religión, es una cadena que es completamente laica. Estos son algunos de los valores, digamos, de la tradición humanista o de la tradición liberal en el sentido filosófico, no político de la palabra, que manejamos en France 24. La redacción tiene un elemento de cercanía también interesante, pasando a contarles cómo funcionamos, y es, hemos acercado a periodistas de diversos lugares del mundo hispanoparlante. En la redacción hay argentinos, mexicanos, hay, bueno, colombianos, hay españoles, hay catalanes, hay venezolanos, hay franceses. Ahí hay un potpurrí de nacionalidades que están todos reunidos cerca unos de otros. Ahora la pandemia nos tiene un poco restringidos dentro de la redacción en Bogotá. Somos un equipo periodístico de unas 40 personas en Bogotá y cerca de otros 40 son el equipo técnico que contratamos con una empresa que se llama Televideo, que ha sido un apoyo muy importante a lo largo de los pocos años que llevamos. Tenemos una red de corresponsales propia, de unos 50 corresponsales por todo el mundo. Cubrimos muy bien América Latina, pero tenemos también bastante bien cubierto el resto del mundo y siempre estamos buscando corresponsales en algunos sitios donde todavía nos faltan, que también reflejan un poco la diversidad nacional, la diversidad latina, diría yo. Muchos son, la gran mayoría son latinoamericanos y tenemos de todas las nacionalidades y todos los países que trabajan todos juntos, todos cerca, en producir la información que hacemos a diario. Tenemos, entre ellos tenemos dos reporteras nuestras basadas en París, que trabajan dentro del canal de France 24, de la casa madre, digamos así, pero que trabajan para nosotros. El resto de las cadenas de France 24 tienen en total 160 corresponsales, entonces con los nuestros somos en total cerca de 200. Nosotros mantenemos una relación muy estrecha con nuestra casa madre. Adaptamos con frecuencia material que ellos producen, lo adaptamos al español. Decimos no lo traducimos, sino que lo adaptamos porque lo vertimos en un lenguaje que sea un lenguaje familiar para el público latinoamericano. Ese era uno de los objetivos de tener una cadena basada en América Latina que funcione con personal latinoamericano o personal hispanoparlante. Eso hace mucho más cercana la emisión que una cadena basada en Europa, con cosas que se traducen y con enlatados y cosas de ese tipo que finalmente no generan ninguna cercanía. En este tema digamos, de la información y de la televisión, la cercanía es un elemento que es sumamente importante. Tanto que la audiencia lo perciba, como que realmente el canal esté diseñado, esté pensado para estar cerca de sus audiencias. Tanto en la operación en Internet como en la operación web, que es igualmente importante que la operación en televisión. Esos son como los rasgos generales de nuestro funcionamiento. Nosotros empezamos en septiembre de 2017, empezamos en 6 horas de emisión al aire. Emitíamos de 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Ese fue el comienzo de France 24. A fines de 2018 decidimos pasar a 12 horas. En diciembre de 2018 dimos el salto y doblamos la cantidad de horas al aire. Y empezamos a emitir en una franja transversal, le llamamos, a lo largo del día. Después, a raíz del comienzo de la pandemia y de la inmensa demanda de información que había, de la inmensa confusión y cantidad de noticias falsas, fake news, versiones raras sobre las vacunas, sobre el virus, teorías conspirativas, etcétera, vimos que había un espacio, una ventana de oportunidad y decidimos ampliar la difusión a 16 horas, que es como estamos en este momento. En este momento nosotros emitimos de 6 de la mañana en continuo hasta las 10 de la noche. La emisión se interrumpe solo de 10 de la noche a 6 de la mañana.
Esto ya cubre la franja fundamental, nos faltan unas horas en la noche. Nosotros tenemos la ventaja de que como nuestro público es un público transversal en las Américas, las diferencias horarias son de máximo 2 o 3 horas en total, la diferencia entre Buenos Aires y México, por ejemplo, o un poco más si estamos hablando de Baja California o de la costa oeste de Estados Unidos, pero son a lo sumo 3 o 4 horas de diferencia horaria. Entonces, en la noche nuestro público duerme, digamos así. Es un poco distinto de la mayoría de las cadenas internacionales. Entonces, la franja fundamental nuestra de emisión es esta de 6 de la mañana en continuo hasta las 10 de la noche en este momento. La cadena sigue en expansión, hemos ido expandiendo tanto la operación como la cantidad de personas que tenemos. Vamos a continuar expandiendo. Estamos preparando aumentar un poco más las horas. Necesitamos hacerlo con un mayor equipo humano, evidentemente. Las personas que trabajan con nosotros han sido fundamentales en este proceso. Esto no se hubiera podido hacer sin el equipo que tenemos periodístico y humano y técnico, que han puesto todo para que este proyecto salga adelante. Esto es, digamos, como una aventura. Por primera vez se basó una de las grandes operaciones de France 24 fuera de Francia, y ha sido todo un aprendizaje tanto para París como para nosotros acá, y ha sido un éxito, digamos, en el sentido de que la cadena ha crecido, se ha consolidado, cada vez tiene más audiencia, las cifras web son cada vez mejores. Es gracias a la gente con la que trabajamos, los periodistas, los jefes de edición, los asistentes de edición, la gente de programación, de producción, de planning, los técnicos en el máster, etcétera. Es un pequeño universo televisivo muy cercanos unos a otros, que está tratando de producir una información de mucha calidad, una información que logre, digamos, proporcionarle al público herramientas para tomar decisiones en medio de una contaminación muy poderosa de noticias falsas, de políticos y de agentes de todo tipo que generan información que lo que produce es más confusión, más miedo, con frecuencia incitando a la violencia y a otro tipo de manifestaciones. La misión de un medio público, creo yo, como France 24, tanto aquí como en Francia o en otro lado, es justamente esa, es proporcionarle a la gente herramientas lo más completas, lo más verificadas posibles, para que la gente sopese las decisiones que tiene que tomar en su vida cotidiana, en la política, en la vida social, en la economía, etcétera. Ese ha sido el trabajo de France 24 durante estos años, y es lo que esperamos seguir haciendo muy cerca, como les digo, de nuestras audiencias en el continente donde está France 24 en español.